Shalom para los que nos ven a través de YouTube y a través de TikTok. Hoy la porción de esta semana va desde Génesis, capítulo 37, al capítulo 40, versículo 23. Y se llama hábito. Le puse como título, como subtítulo, le puse a esta palabra, prósperos como José. Y acá no vamos a hablar, no vamos a dar cátedra de prosperidad económica, cuáles son los 5 tips de cómo enriquecernos, sino vamos a hablar de la prosperidad, pero visto desde otro punto de vista. ¿Amén? Dice en tercera de Juan, versículo 2, porque dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Acá nos habla de ser prosperado en todas las cosas, que tengamos salud y que prospere, ¿qué cosa? Nuestra alma. Amén. La prosperidad muchas veces hemos visto cientos de sermones que nos habla de cómo hacernos ricos, de cómo ganar dinero, de cómo, ¿no? Pero la prosperidad va mucho más allá de lo económico. Y se ha predicado mucho de eso, pero también se ha predicado mucho el empobrecimiento. ¿Por qué? Porque podemos ver grandes congregaciones, por ejemplo, de Cash Luna, Guillermo Maldonado, que promueven la prosperidad. Pero también muchas veces se ha promovido, no abiertamente, ¿no? Pero se ha promovido a que la persona creyente en Dios sea pobre. No, porque le dan el ejemplo del joven rico, de que no quiso dejar sus bienes. Entonces acá nos quiere decir, parece como que no tenemos que tener riquezas. Y no es así. Dios no nos quiere pobres. Fíjense, en Abraham era rico. Job tenía todo también. Jacob tenía todo. José llegó a ser un gobernador. O sea, Dios no nos quiere pobres. Lo que el mensaje del joven rico da es que no nos aferremos a la codicia, no nos aferremos a las riquezas de este mundo. Ese es el mensaje que quiso dar Dios. Tengamos amor al dinero. Que no tengamos amor al dinero. No es que seamos pobres, ¿no? Entonces, ya para entrar al mensaje vamos a leer, para tener como base la porción de esta semana, que es en Génesis capítulo 37, vamos a leer la historia de José. 37, versículo 2. Vamos a leerlo del 1. Habitó Jacob en la tierra de donde moraba su padre, donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Acá nos dice algo muy interesante que quizás se nos pasa desapercibido. ¿Qué edad tenía José? A ver si prestaron atención. 17 años tenía. ¿Y qué hacía José a los 17 años? Este mensaje va a ir dirigido especialmente a los jóvenes y los no tan jóvenes también, pero especialmente a los jóvenes hoy en día. ¿Qué edad tenía? 17 años. ¿Y qué hacía? Apacentaba las ovejas. ¿Se acuerdan que David también era jovencito? 16 años. Más o menos por ahí. ¿Y apacentaba qué? Las ovejas. Defendía de lobos, de osos, de leones. Imagínense que el apacentar ovejas en esa época, porque acá, ejemplo, ahora en Uruguay acá no tenemos osos, leones, ¿no? Pero en el Medio Oriente, en esa época, donde los animales eran salvajes y estaban todos al aire libre, no había un zoológico donde tenían todos los animales. El arduo trabajo que tenía José a la corta edad, ¿no? Porque, por ejemplo, le decía hoy a mi esposo que los 80 años, bíblicamente, los 80 años eran como tener 30, 40 años, físicamente hablando, anímicamente hablando. Hoy a los 30 ya no duele el ciático, ya no duele la rodilla, no duele las caderas. A los 80 estamos, ya no queremos nada. Pero en esa época, a los 80 llegaban con vigor. Imagínense a los 17 años.
era prácticamente, para mí era un niño. Pero ¿qué hacía? Apacentaba las ovejas. Aparte, cuando ellos tenían que llevar a pastar a las ovejas, no era que iban acá a media cuadra, bueno, llévalo que... No, se iban a 3 días de distancia de donde ellos estaban. Los llevaban por buenos pastos, eso es lo que hacía un buen pastor. Los llevaba, incluso tenía que desviarlos por un camino bueno, que no haya acantilado, que no haya peligro. Todo eso tenía que hacer un pastor a los 17 años. Y hoy te dicen los jóvenes, no, yo soy menor, yo no tengo que trabajar. No, yo no tengo que hacer nada. No, porque no es que vamos a hacer explotación de menores. No, pero ahora vamos a entrar a ese mensaje para los jóvenes, para los padres. Y acá no estamos dando cátedra de cómo ser padres porque nosotros estamos aprendiendo recién con un adolescente, una niña de 6 años y una bebé. Y todavía nos falta recorrer un montón de cosas, ¿no? Pero vamos a ver que acá el ejemplo, este podría ser solo el mensaje para los jóvenes. Que José era un jovencito esforzado y valiente para ser pastor de ovejas, de animales, con todo lo que conllevaba eso. Amén. Y dice, bueno, los que no conocen la historia, pero ya nosotros siempre no lo vamos a leer todo, pero nos sigue diciendo en el capítulo 39, dice que él le contaba a su padre la mala fama que tenía a sus hermanos, ¿no? Y bueno, y se ganó el odio, vamos a decir, de sus hermanos, el celo, porque dice que Jacob amaba a José, ¿no? Incluso vemos que le hace una túnica de colores, todo tiene un significado, todo tiene una representación, pero hoy no vamos a hablar de eso. Y vemos que sus hermanos los venden, lo querían matar primero, y Rubén dice, no, mejor, no, Judá dice, lo tiraron al pozo. Y Rubén, que era el mayor, dijo, no, ¿cómo vamos a hacer? No podemos matar a nuestro hermano. Judá, ¿qué hizo? Bueno, vamos a venderlo mejor. Y lo vendieron. ¿A dónde lo vendieron? A Egipto, como esclavo. Y llegó a la casa de Potifar. ¿Quién era Potifar? El oficial de Faraón. Dice así, 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Yahweh estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cómo era José? Varón próspero. Y ahora me pueden decir, bueno, era próspero, sí, porque estaba con Dios. Y hoy yo quiero que hablemos sobre capacitarnos, capacitar a los jóvenes, capacitar a la gente mayor, que puedan leer, que puedan informarse. Dice acá, mas Yahweh estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia José en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Imagínense que lo hizo mayordomo del capitán de la guardia de Faraón. O sea, simplemente José era un pastor de ovejas. No, José seguramente estudiaba en su casa. Seguramente Jacob le enseñó. En las historias de las novelas muestran cómo Jacob le enseñaba. Esto es parte de un programa, ¿no? Para ponerle color a la Biblia, ¿no? Mostraban en la novela, me acuerdo, Génesis se llamaba, mostraban cómo Jacob, si bien acá en la Biblia no muestra, no nos dice que José estudiaba, en la novela sí. Pero me hace pensar, ¿cómo era? ¿Solo porque así de la nada vino la inteligencia a José? Seguramente Jacob le enseñó matemáticas, le enseñó a leer, porque no puede ser que un joven pastor de ovejas, ¿no? Que utilizaba su físico, vamos a decir, sabía cómo dirigir la casa de un oficial, cómo dirigir a los empleados, cómo racionar la comida para los empleados también, a los otros esclavos. Pensaba en la generación de ahora, la generación de cristal, creo que es la... La generación de cristal es desde los que nacieron en el 2000. Bueno,
peor todavía Sí. la de ahora, pero que están 2 horas sin wifi y ya parece que no saben qué hacer. Y imagínense, ¿no? Uno de esa generación, pasar lo que pasó a José, ¿qué harían? ¿No? No saben nada. No, se morirían de angustia, como decimos, ¿no? Llorando porque no tienen celular, no tienen tablet, no tienen wifi. Se ahogan en un vaso de agua. Y imaginemos, como decía mi esposa, que José era una persona que estaba preparada. No era Un jovencito ignorante. Exactamente, eso. Sí, me gustó el ejemplo, ¿no? La generación de cristal. José, es evidente que tenía capacidad intelectual para encargarse de una casa completa. No era una casa como nosotros, así de 5, no. Guardián de Faraón. El guardián de Faraón tenía muchos empleados, dirigía un ejército. Imagínense que él está encargado de todo. Tenía que saber muchas cosas. Y luego vemos que a pesar de que José era próspero, Dios estaba con él. Vemos también en la historia que la esposa de Potifar quiere tener relaciones con él. Quiere hacer algo que José estaba informado y tenía la capacidad de entender que era casada y tener relaciones, aunque fuese soltera, aunque fuese soltera, tener relaciones sexuales antes del matrimonio estaba prohibido. Entonces José vemos que él huye de esta relación. Entonces vemos que él no solo era inteligente, tenía sabiduría y tenía conocimiento de lo que a Dios le agradaba. Y vemos que la mujer de Potifar no pudo con esto. ¿Y qué hizo? Lo injurió. Le dijo que la quiso violar. Entonces, con pena, porque sabía que Dios estaba, con pena digo Potifar, sabía que con José estaba Dios mismo. Pero muchas veces, esto es un pensamiento mío, seguramente Potifar dijo, no, pero si mi mujer dijo esto, voy a dejar quedar mal a mi esposa. Me imagino yo, ¿no? Déjenme un poquito la imaginación. ¿Pero qué hizo? Fue preso. Y dice también en el versículo 20, en el 39, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel después de lo que sucedió con su esposa, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Yahweh estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Yahweh, estaba con José, y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. Fíjense que a pesar de ser próspero, no significa que todo nos va a ir bien y que vamos a estar en una nube esponjosa, felices y contentos. Fíjense que a pesar que José estaba en la cárcel, él estaba siendo próspero. Estaba sirviendo a Dios con el ejemplo. Amén. Porque yo me imagino que todas las cosas que Potifar le dio en su mano, él, si fuese un sinvergüenza, podría haber robado, podría haberse quedado con bienes, pero sin embargo no. Y el enemigo obviamente que iba a querer destruir a José. Y mandó a la esposa de Potifar. Fue a la cárcel, a otra parte más profunda. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Lo prosperó. Halló gracia ante los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque él era temeroso del Señor. Amén. Entonces vemos que la prosperidad viene ¿por qué? Viene por causa del esfuerzo, la dedicación y la voluntad de salir adelante. Imagínense otra persona que es depresiva, que es de doble ánimo, que es, que tiene problemas, que todo parece que le va mal y se desanima. Nunca en su vida va a ser próspero. ¿Por qué? Porque no se dedica, porque no tiene voluntad de salir adelante, se queda con lo poco. Imagínense que José dice, si mis hermanos, que son de mi sangre, me vendieron, yo me voy a dejar morir.
Hoy lamentablemente hay muchas personas, pero muchas personas que sufren de depresión. Lamentablemente sufren de depresión. Pero a veces también entiendo que es una parte psicológica, puede ser también una parte fisiológica, que le falta alguna vitamina de su cuerpo. Pero tenemos que tener la voluntad y la dedicación de querer salir adelante. José no se quedó quieto. José tenía la capacidad de todas las cosas que el padre, Jacob, le había enseñado. No solo era pastor de ovejas, sino que para encargarse de ser un mayordomo, encargarse de la gente que está en la cárcel, de las porciones de alimento que tiene que recibir cada preso, todo, tiene que tener una capacidad, una inteligencia, tiene que saber matemáticas, tiene que saber de un montón de cosas. Y esas cosas las podemos aprender muchas veces de las experiencias de la vida, pero también hay un plus más que nos da Dios, que es la sabiduría que nos da. Podemos tener experiencia de la vida solo o experiencia de la vida con la sabiduría de Dios. Ahí le podemos dar una vuelta de tuerca a nuestra situación. Entonces dijimos que la prosperidad viene por el esfuerzo, la dedicación y la voluntad de salir adelante. Todo lo contrario al ocio, a la vagancia. ¿Qué nos dice Josué 1, que es un versículo muy conocido? Josué capítulo 1, 5 al 9. Dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Nadie te podrá hacer frente, dice, en todos los días. Esto se lo estaba diciendo a Josué, quien se iba a encargar de llevar al pueblo de Israel, a guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y para ser un líder con la cantidad de gente, no era simplemente saber hablar bien delante de un púlpito, no, acá Josué tenía que saber de matemáticas. ¿Y por qué digo matemáticas? Porque se utilizaba mucho el ganado, se utilizaba mucho lo que era el comercio. Y una persona ignorante, con todo respeto, no puede hacer esas cosas. Dios le da la sabiduría, pero también Dios quiere que ustedes se capaciten, que ustedes aprendan, que estudien. Amén. Dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué nos dice? Y nos repite varias veces. En versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque será para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas que emprendas. En tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en lo que sea, en todo lo que emprendas, en los viajes que tengas que hacer, en las vacaciones que tengas, todo te saldrá bien. Serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Repite, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué le repite, esfuérzate y sé muy valiente? Fíjense en lo que le pasó a José, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para salir adelante. Si nosotros estamos temerosos, sin ánimo, con depresión, no sé, yo no voy a salir de acá, me voy a morir, yo no sirvo para nada. Todo eso le decimos a nuestra mente. Nuestra mente es un campo enorme. Y como dije la vez pasada, que somos el jardinero de nuestros pensamientos. Si nosotros le decimos a nuestra mente, a nuestro cuerpo, yo no puedo, yo soy burra, yo no me capacité, yo no tengo... No, empezamos a decir, yo no puedo, en todo. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a poder salir adelante. No tenemos fuerza de voluntad. Sin embargo, si nosotros le decimos, yo puedo, yo voy a salir adelante, porque ¿quién está con nosotros? No te dejaré ni te desampararé. Está Dios con nosotros. Si está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Entonces nos dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque el camino no es fácil. Porque el camino viene en dolencia, vienen enfermedades, vienen pruebas.
Pero si nosotros no nos esforzamos, si no tenemos la voluntad de salir adelante, vamos a estar estancados en la cárcel. Y José, si no se hubiese esforzado, y pareciera que si nosotros hubiésemos estado en el lugar de José, José hubiese dicho, pero yo no hice nada malo a mis hermanos, yo no le hice nada a la mujer de Potifar, y mirá, sin embargo, cada vez estoy más en lo profundo. Pero es donde más en lo profundo donde Dios más nos utiliza. Si José hubiese sido esclavo simplemente, él nunca se hubiese encontrado con el copero y el panadero del faraón, y nunca hubiese revelado los sueños a esas personas y hubiese llegado a los oídos de faraón. Todo tiene un proceso, todo tiene un propósito en nuestra vida, un proceso y un propósito en nuestra vida. ¿Amén? ¿Y qué nos dice acá en Josué? Nos dice 4 cosas importantes: que seamos esforzados, que seamos valientes, que no nos apartemos de su ley y que meditemos de día y de noche en su palabra. ¿Por qué? Dice, en los Salmos está repleto que dice, tu ley es mi delicia, tu ley es mi guía, tu ley es mi lámpara a mis pies. Que seas esforzado. Esforzado, que seas valiente, que medites, que no te apartes de la ley de Dios y que medites de día y de noche en ella. 4 cosas importantes. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que vas a prosperar en todo lo que emprendamos, en todo nuestro camino, y todo nos saldrá bien. Ese es el resultado de ser esforzado, de ser valiente, de guardar su ley y de meditar en ella. ¿Por qué guardo la ley? No simplemente porque mis padres me enseñaron, porque mi pastor me dijo, sino meditar. Bueno, ¿qué me está enseñando la palabra hoy? ¿Qué nos está enseñando la Torá hoy, la ley de Dios, de la vida de José? Que fue esforzado, que fue valiente, no se apartó de su palabra, fue honrado. Y aún en lo más profundo, Dios usó su proceso para llegar a un propósito. ¿Cuál era el propósito de José? Llevar vida. ¿Por qué? Dice que el nombre que le dio Faraón, Sefonapanea, significa vida o alimento de vida, algo así. Googleenlo, lo de la generación de Google. Y fíjense en lo que significa el nombre que le dio Faraón a José, le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque dice que la historia nos cuenta que después iba a venir un hambre tan grande que José iba a ser usado para llevar alimento a su casa, sustento a todos. Pero que si él no hubiese sido esforzado y valiente y no se hubiese apartado de la ley, del temor de Dios, ese propósito hubiese quedado estancado en la cárcel. Amén. Entonces, dijimos que todo lo contrario a la prosperidad, el deseo de salir adelante, es el ocio, la vagancia, ¿no? Alguien nos decía, no, pero yo soy menor, yo no puedo trabajar. Y me acuerdo que esta misma persona, este jovencito, nos decía cuando era más chico, estaba en la escuela, nos dijo, ¿te acordás cuando él nos dijo, en la escuela a mí no me enseñan cosas de la vida? ¿Para qué me va a servir estudiar matemáticas? Decía, ¿no? ¿Para qué me va a servir estudiar, no sé, hacer un germinador? Yo quiero aprender experiencias de la vida. Hoy, sin embargo, no quiero dar una pala. Pero es porque yo entiendo, porque todos pasamos esa edad. A veces llegamos a los 14, 15 años y no tenemos ni ganas de trabajar. Pero nosotros como padres tenemos que enseñarle. A nuestra hija tenemos que enseñarle aunque sea cortar una cebolla. Yo le decía a mi esposo, ¿no? A vos te gusta la mecánica. A los 11 años empezó a trabajar con su padre. Pero él te sabe de carpintería, no le pilla que cocine, pero él te sabe de carpintería, de revocar, te sabe montar un auto igual, lo que sea. ¿Pero por qué? Porque la experiencia de la vida, los pasos de su padre, él vio. Pero hoy está la generación esta de cristal, que parece que es maltrato enseñarle cómo se pone un foco, cómo se conecta un cable de electricidad. No saben. Lo mandaba a pintar y se manchan y se van a lavar las manos porque, no me gusta la pintura. Lo mandaba a barrer y te van por la mitad. Porque es verdad, la generación de cristal no sabe hacer nada. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos no que darle todo servido.
Mi hija dice, me traes agua y tiene el vaso ahí a medio centímetro. Levántese, mija, como decimos acá, levántese. Busque su vaso, abra la canilla. No puedo, no, como vos podés, sí. Mirá, intentás, si vos no lo intentás, ¿no? Si vos no lo intentás, no vas a saber si lo podés hacer o no. El otro día había un video gracioso de un niño que andaba en una bicicleta chiquitita, no sé si tendría 3 años tendría, no tenía más. ¿Y qué quería hacer? Había una gallina, quería pasear la gallina en la bicicleta. Nosotros, claro, como adultos pensamos, ¿cómo? Imposible que la gallina se quede quieta. Él quería poner la gallina en el asiento, subirse a la bicicleta y andar. Y claro, uno piensa, no, este niño no va a poder, y no, y menos que va. Y varios intentos del niño, la gallina aleteaba, no sé qué, se bajaba, y lo puso la gallina en el asiento, se acomodó quietito así, y fue andando en la bicicleta con la gallina, y la gallina se quedó así, y empolló, ¿vieron cuando se acomoda la...? Claro, nosotros si hubiésemos estado ahí, hubiera decir, hijo, por favor, no hagas eso que no vas a poder. No, tenemos que demostrarle a nuestros hijos que pueden hacer las cosas, no servirle. Tome, hijo, tome su majestad, ahora es así, tome su majestad. ¿No? Tenemos que enseñarle en las experiencias sencillas de la vida, y Dios le va a ir dando sabiduría a eso. ¿Para qué? Primero la experiencia de la vida y después tenemos esto. Tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Dice, es el temor de Yahweh. Las experiencias de la vida más la sabiduría de Dios con las experiencias que tenemos. Amén. Entonces todo lo contrario a ser próspero, a ser valientes, a ser esforzados, es el ocio. Es el ocio. Y Proverbios nos habla mucho sobre el ocio, sobre la vagancia. Y vamos a leer qué nos dice. Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Amén. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Amén. Entonces acá dice que la mano del negligente empobrece y la mano de los diligentes enriquece. Necesitamos que nuestros hijos, nuestros jóvenes, incluso adultos, hoy, como dije, está la era de la prosperidad, de las riquezas, pero también está la era que Cristo viene pronto. No estudie porque Cristo viene pronto, arrepiéntase. Y hay gente mayor que se ha criado con esa imagen de que tenían que estar sirviendo 24/7 dentro de la congregación y no estudiaban, no trabajaban, vivían directamente dentro de la congregación, salían a predicar, pero eran ignorantes. Perdón, no es para ofender a nadie, pero en el sentido de que muchas veces se han metido así, están cegados. La palabra obviamente no nos ciega, pero me refiero a la doctrina del hombre. Entonces, vimos gente adulta que ha llegado a no tener nada. ¿Por qué? Porque han pasado prácticamente metidos dentro de la iglesia y viven de la iglesia, viven de las personas. Y es a lo que yo quiero, que la gente se capacite, lea, investigue, tome un curso, así sea de manicura, de lo que sea, porque el servir a Dios no significa que estemos acá, adentro de 4 paredes. Servir a Dios no es estar acá metidos, es estar afuera, en el mundo. Y no hablo de compartir o de practicar las cosas del mundo, sino estar afuera en el mundo. Otra cosa que nos dice Proverbios sobre el ocio es en capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. O sea, claro, el perezoso quiere estar así, tirado, y bueno, que los hermanos le den la ofrenda, que los hermanos le traigan alimentos. Me acuerdo que teníamos una familia al principio, cuando arrancamos con esto, que siempre se le daba canasta familiar, o sea, aceite, arroz, todo, ¿no? Se le pagaba la luz, el agua. Y yo le dije a mi esposo, pero esto no es así, le digo yo. Si querés le podemos dar una bolsa grande de harina, grasa, y haga tortas fritas, si quiere.
Y que con eso pueda empezar a vender torta frita. Y que aparte una parte y pueda seguir ahorrando para seguir invirtiendo. Pero la gente piensa que uno le tiene que dar todo. No. Si vos decís, bueno, le falta la mano, el pie y no puede trabajar, mentira. Porque yo he visto videos de personas que les falta el pie y son albañiles. Le faltan las piernas y son albañiles. O sea, para el perezoso, dice acá, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Claro, desea tener todo de arriba. Y no es así. Tienen que ser esforzados, tienen que tener la voluntad de salir adelante. Proverbios 24 también nos dice, ...24, 33 y 34. ¿Lo que es? Proverbios 24. Un poco de sueño, cabeceando, otro poco, poniendo mano sobre mano en otro, así, ¿no? Esto es lo que nos está queriendo decir acá. Poniendo 24, versículo 33 y 34. Un poco de sueño, cabeceando, otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco de dormir, y así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así, me cruzo de brazo. Esto lo he visto mucho en los barrios, que siempre hay un viejito o una viejita sentada en la esquina como Buda ahí sentado. Acá no se ve en el centro, pero en los barrios usted va a ver que está así. Y se sabe toda la historia de los vecinos, ¿no? Está así, cabecea, y con el vaso de vino, el vino no falta. Así sentado, cabecea, ¿no? Y vemos todo a su alrededor que hay pañales sucios, mugre, basura, chatarras, pero sentado. Y vos le preguntás la vida de fulano, él se la sabe de pie a cabeza. Y así vino la necesidad, así vino la pobreza. Y los hijos se crían así, se crían de planes, se crían de... Yo sé que los planes muchas veces ayudan a gente honrada, a gente que quiere salir adelante, y es una mano que le da el gobierno, pero hay gente vaga. Hay gente que incluso juntan cartón, en Buenos Aires, en Montevideo, más que nada, acá son pocos, ¿no? Pero juntan cartón y tienen su casa, pero impecable, y juntan cartón, pero son gente forzada, que a pesar de su situación no viven en la mugre. Se levantan a las 4 de la mañana, pasan todo el día trabajando, juntando, recolectando. Pero son gente limpia. Tratan de forzarse a salir adelante, ¿no? Pero no, algunos que prefieren estar así, sentados en la esquina tomándose un vino, cabeceando, durmiendo un poco. Y eso es lo que ven los hijos, lo que ven los nietos. Amén. Y Proverbios nos enseña también en Proverbios 6:6, nos da un ejemplo de cómo debemos ser. Vea, sí, capítulo 6, versículo 6, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira a sus caminantes y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. A mí me gusta dormir, no voy a decir que no. Y este versículo, a mí me daba, decía, no puedo dormir, decía yo. ¿No? Parecía, yo cuando recién empezaba a leer la Biblia decía, Dios parece que no quiere que yo duerma. Decía, ¿no? Pero acá nos está queriendo decir, no es que no te puedo pegar una siesta. Es que decís, lo dejo para mañana, lo dejo para el otro día. No, y tenés un montón de cosas para hacer y preferís hacer un montón de cosas que tenés trámite, limpiar tu casa, hacer los mandados, hacer esto, hacer lo otro, por descansar y por estar de vago. Entonces vemos que nos da el ejemplo de la hormiga, y nosotros vemos la hormiga como toda ligerita, y le rompes el camino y ella vuela un otro caminito y sigue llevando su hojita. ¿Vieron que ya llevan una hojita arriba, su comidita, como para armar su casa o su comida, ¿no? Y nos da ese ejemplo de algo tan pequeñito y cómo arman los grandes hormigueros, pero hormigueros que
Y decir, de esa cosita pequeña armaron todo eso, y nosotros que somos mucho más grandes que ellos, tenemos mucho más fuerza que ellos, no hacemos nada. Entonces, qué hermoso podemos ver que nos enseña a ser esforzados y ser valientes y tener la voluntad de salir adelante. Podemos ver que José era prosperado en todo su camino, la experiencia de la vida, de ser pastor, de contar las ovejas, de quizás esquilarlas, de todo lo que él ha aprendido, más la sabiduría que Dios le dio un propósito para el futuro. Vemos que a los 17 años, un jovencito ya hacía ese trabajo. Hoy a los 17 años no saben hacer nada. ¿Por qué? Porque la culpa la tenemos nosotros, que somos los padres. Porque si nosotros no le enseñamos, los hijos no. Mi esposo, si su padre no le hubiese enseñado a trabajar, él no sabría nada. Mis hermanos, por ejemplo, ellos si bien no tienen ninguno terminó secundaria, pero son trabajadores. Buscaban, miraban a ver cómo desarmaban una radio, la electricidad, cómo funcionaba, y ahí aprendían. Ellos tienen buenos trabajos. Y yo le digo a mi hermano más chico, que trabaja en una fábrica de hacer prótesis de brazo, cráneo, cabeza, lo que sea, con titanio. Y a él mirando, aprendió. Es esforzado, valiente. Si fuese un mago, cualquier cosa le servía. Pero hay que ser esforzados, hay que ser valientes. Y hoy lo que quiero llevar es que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la maldad se ha aumentado, donde los médicos están siendo utilizados para mal, los jueces son corruptos, los abogados son corruptos, la policía es corrupta, los maestros están siendo adoctrinados para enseñar a los niños cualquier barbaridad. Entonces a lo que voy hoy es, si nosotros nos esforzamos, somos valientes, meditamos en su palabra, no nos apartamos de ella, vamos a ser prosperados. Pero no solo vamos a vivir comiendo Biblia, también necesitamos maestros, también necesitamos abogados, necesitamos jueces, necesitamos enfermeras, necesitamos médicos, necesitamos químicos, matemáticos, contadores, escribanos, para que estén sirviendo a Dios afuera, ahí en el mundo. Y usted me puede decir, bueno, pero yo toda mi vida fui almacenero. Sirva a Dios siendo almacenero. Porque yo le decía a mi esposo, el almacenero sabe la vida de todos del barrio. Sabe que fulano está enfermo, que tiene diabetes. Sabe que fulano está endeudado, por eso le pide fiado. Y ahí es el momento que nosotros, así seamos verduleros, almaceneros, abogados, doctores, lo que sea, vamos a estar sirviendo a Dios. Y en todo nuestro emprendimiento, en todo nuestro camino, va a ser prosperado. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está en nosotros, porque la ley de Dios es lámpara para nuestro camino. Entonces vamos a ser prosperados así como José. Aún si estemos acá abajo o allá arriba en el gobierno, vamos a ser prosperados, vamos a ser utilizados. Dios quiere que seamos prosperados. No solo en lo económico, sino en nuestra alma, decía, en nuestra salud, decía hoy, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y así como prospera tu alma, nuestra salud también tiene que ser prosperada. Y no pensemos que porque estemos en la cárcel, así como José, o estemos pasando un problema económico, un problema de enfermedad, Dios se olvidó de nosotros. No, Dios nos va a prosperar aún en ese propósito, aún en ese proceso. Así que, hermanos, los invito a los padres que tienen hijos de generación de cristal, los que nacieron después del 2000, se los conoce así, que solo están viciados en el celular, en TikTok, mirando videos cortitos que le enseñan cualquier filosofía hueca y estúpida, vamos a decir así, porque si vos ves las cosas que se comparten, los grises creen en esas pavadas. No, porque yo tengo que descansar ahora. Y llegan a los 20 y no saben hacer nada. Nada saben hacer. Emiliano, por ejemplo, me decía que venían chiquilines de la UTU, que estudiaban, sí, para mecánica y no sabían ni la cuarta parte. Y él nunca fue a estudiar.
Él aprendió con la experiencia de Dios y Dios le dio también la sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios por nuestros hijos que Dios le dé sabiduría. ¿Cuál es el lugar donde ellos tienen que estudiar? ¿Cuál es la carrera que ellos tengan que estudiar? Porque no es lo mismo estudiar algo porque nuestros padres quieren que a nosotros nos guste. Si yo veía a mi esposo trabajar el otro día y nunca lo vi quejarse por el trabajo que hace, engrasarse, porque a él le gusta. Sin embargo, si cuando nosotros trabajamos o tenemos una carrera, un oficio que no nos gusta, vamos a hacerlo de la peor manera. Entonces tenemos que orar por nuestros hijos para que Dios los capacite, los guíe a la carrera correcta, que ellos sean estudiosos, que sean obedientes y que Dios los llene de sabiduría para que Dios los pueda utilizar a donde ellos se muevan y que todo su camino sea prosperado. Y el nuestro también. Hermanos, los invito a que lean la Biblia. El otro día Ricardo preguntaba, ¿tienen Biblia? Y decía, no tengo Biblia. ¿Cómo va a ir a la iglesia sin Biblia? Necesitan leer la palabra de Dios. Necesitan saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Necesitamos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y necesitamos también que nuestros hijos no estén también todo el día metidos con el celular y enseñarles un oficio. Así sea a pelar una papa, a cómo se limpia un vidrio, a enseñarles, no sé, que no se mezcla la lavandina con el jabón. Pues puede decir, ¿qué estás diciendo, Ximena? Todas esas cosas le van a ayudar para cuando ellos sean marido, esposas, en su casa, en sus hijos, y eso van a aprender. Llegan a su casa y no saben hacer nada. ¿Me explico? Eso es lo que Dios quiere para sus vidas, que sean prosperados en todo su camino. Como dije, en todo. Imagínense lo que se les venga a la mente, en todo lo que es bueno. No vamos a ser prosperados vendiendo drogas, ¿no? En todo lo que es bueno, agradable, a lo que Dios le agrada. Amén. Así que los animo, hermanos, a que busquen de la palabra, a que estudien. No se queden con, Cristo viene pronto. Estudien igual. Si Cristo viene pronto, gloria a Dios. Que venga su reino. Pero mientras tanto estudiemos. Mientras tanto capacitémonos a tejer, a hacer crochet, lo que sea. Pero estudiemos, capacitémonos para salir al mundo. Porque si no sabemos hacer nada, ¿dónde nos quedamos? ¿En nuestra casa? Ahí tenemos un motivo. Yo sé limpiar, voy a salir a limpiar en la casa. Bueno, en la casa de mi patrona ya voy a entregar la palabra de Dios. Allá voy a hacer luz. Allá siendo doctora voy a hacer luz. Allá en la farmacia siendo farmacéutico voy a hacer luz. Pero necesitamos expandirnos. Dios necesita que los hijos de Dios se capaciten y se expandan en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque el enemigo está utilizando todos esos lugares. La medicina, la justicia, la policía, todo. Entonces necesitamos meternos ahí. Amén. Así que este es el mensaje que quiero hoy compartir con ustedes, que se capaciten y que el Señor prospere su vida, prospere su salud, prospere su familia, su economía, todo sea prosperado. Amén.